Vamos a usar Simulink de MATLAB para fortalecer el conocimiento de los números y las funciones complejas. Primero que todo, abrimos MATLAB. Ubicamos la carpeta donde se encuentran los archivos. Estos archivos los pueden bajar con el enlace que aparece debajo del video. Copiamos la ruta para llegar a este archivo. Control C. Vamos aquí en MATLAB y la registramos. Abrimos este archivo de señal compleja. Muy bien. Bueno, lo que vamos a ver en este simulador es una función exponencial compleja, es decir, una función de este tipo. No hay que olvidar que esto significa lo siguiente. Para simularla simplemente tenemos un generador de una senoidal desfasada en pi medios porque necesitamos un coseno, que es esta parte, y un generador de la señal senoidal sin ningún desfase. Obviamente estas señales necesitan una frecuencia. Esa es precisamente la frecuencia omega sub 0, que para nuestro caso sería 2pi sobre 2. Bueno, voy a mostrarles cómo hacer por ustedes mismos todo ese montaje para controlar, por ejemplo, un robot y que este robot comience a girar en torno a un punto central. Entonces veamos cómo lo haríamos desde cero. Vamos a MATLAB, vamos a un link. Creamos el simulador. Control C, copy, paste, control F pequeño. Lo convertimos ahora a complejo. Entonces la señal a la salida es justo la exponencial compleja. Para observarla en un osciloscopio, pues hacemos lo siguiente.
El osciloscopio trabaja solo con señales reales, entonces tendríamos que hacer la conversión a real. Acá tenemos la parte real y la parte imaginaria de nuestra señal exponencial compleja. Podríamos agrupar estos bloquecitos para convertirlos en un generador. Con clic derecho se resaltan, clic derecho, crear subsistema. Y esto sería el generador de una función exponencial compleja. Corremos nuevamente y vemos que funciona. Estos dos bloques se podrían también juntar para decir que esto es un visualizador de la señal compleja en forma rectangular. Ok, corremos nuevamente y ahí tenemos nuestra señal. Vamos a ponerlo a simular en un tiempo infinito y ahí tenemos el resultado. Bueno, también podríamos haber usado aquí un generador ya listo, como por ejemplo este, de la función exponencial compleja, pero creo que es mejor como lo hemos hecho. Bueno, la idea ahora es visualizar esta señal en el plano polar. Para eso vamos aquí a Simulink, bloques de comunicaciones, Sinks, traemos este visualizador, pero ese visualizador es discreto mientras que nuestra señal es continua. Por eso también debemos muestrear. Acá traemos un muestreador. Bueno, aquí debemos elegir un tiempo de muestreo que sea mucho menor que el periodo de esta señal compleja. Para ello hagamos el siguiente análisis. Tenemos que omega 0 es igual a 2pi sobre t. T es el periodo, entonces t será igual a 2pi sobre omega 0. En nuestro caso omega 0 vale 2pi sobre 2, entonces el periodo será igual 2pi sobre 2pi sobre 2, que es igual a 2. Ese es el periodo de nuestra señal. Entonces esto debe ser mucho más pequeño. Supongamos que queremos unas 100 muestras en ese periodo, entonces deberíamos dividir 2 entre 100. Bueno, cuadremos aquí algunos parámetros. 10 y 2. Bueno, ya entenderemos qué significa esto. Perfecto, unimos esto con la salida del generador y observamos qué ocurre. Entonces esta es la representación vectorial de nuestra señal. Vamos a ajustarla con autoescalar. Bueno, observamos que es demasiado veloz, es difícil de apreciar qué es lo que está ocurriendo, entonces vamos a detenerlo. Vamos a hacer un poco más exagerado el muestreo. Vamos a agregar acá 2 ceros y ahora vemos de manera más clara
la gráfica polar de esa función exponencial compleja. Es como si se tratara de un robot que está haciendo vueltas alrededor de un punto central. Por eso vamos a imaginarnos que estos dos bloquecitos representan ese robot. Corremos y ahí lo tenemos. En otras palabras, estamos imaginando que este es un sistema y que al darle una señal de entrada, que es una función exponencial compleja, el movimiento del robot es alrededor de un punto central, en forma circular. Entonces la idea es que ustedes hagan pruebas para ver qué ocurre cuando esa señal de entrada se multiplica por una constante compleja como esta, e a la j phi. Vamos a intentar. Necesitamos un generador de una constante compleja. Vamos a ver si este mismo generador nos sirve. Una modificación. La modificación sería la siguiente. Bueno, si vamos a escribir esa exponencial como e a la j phi, creo que no nos sirve de nada este simulador. Tenemos que modificar prácticamente todo lo que hay adentro, pero bueno, hagámoslo. Y este sería la opción control X, acá, control B pequeño, bueno, vamos a hacer esta cosita, control C, control V, pegamos allí. Esto prácticamente no nos sirvió de nada. Traemos un generador de una constante. Entonces esta señal realmente tiene una magnitud 1 y una fase phi. Entonces hagamos lo siguiente. Esta es la magnitud 1 y este sería el valor phi. Vamos a colocar ahí pi sobre 4. Esto lo llamamos phi. Ok. Perfecto, este es nuestro generador de esa constante compleja. La traemos a este multiplicador
Necesitamos colocar ese multiplicador acá arriba. Y corremos el simulador. ¿Cuál fue el efecto de este multiplicador? Vamos a colocar un desfase mayor para que verlo de una manera más clara. Sería pi. Lo corremos. Observemos que el vector partió de acá. La diferencia está en el punto de partida del robot. O sea, él parte desde este punto en vez desde el punto en que partía inicialmente. Ahora vamos a detenerlo y vamos a decirle que la magnitud es -1 para ver qué ocurre. Bueno, no ocurre nada porque precisamente este bloque interpreta que es una magnitud y el -1 se traduce en un 1. Bueno, veamos qué ocurre si acá internamente esta amplitud es negativa. Vemos, entonces el robot gira hacia el lado contrario. Bueno, esto sería el caso cuando nuestra función exponencial compleja es de esta forma. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Vamos a tener la simulación, veamos la guía. Nos dice que ahora mirar qué pasaría si en vez de usar una constante usamos, si en vez de una constante compleja usamos una señal real como multiplicando. Vamos a ver. Entonces aquí tenemos este toquecito, vamos a dejarlo acá por aparte y traemos un generador de señal dice que la frecuencia es 100. Bueno, vamos a colocar el visualizador de la rectangular aquí a la salida. Corremos y observamos. Esto es lo que vemos. Corremos aquí nuestro simulador y miramos acá que obtenemos. Es lo exponencial, pero está, creo que hay algo
cuaderno. Bueno, vamos a volver a correrlo. Esa es nuestra exponencial. Muy bien. Entonces detenemos la simulación y llevamos esta señal a que multiplique acá. Ahora sí, yo diría que no necesitamos más este aparatico ni estos otros bloques. Corremos toda la simulación y observamos cuál es la trayectoria que realiza nuestro robot. Vemos que se está acercando al punto central. Cada vez se acerca más. Podemos acelerar ese proceso si hacemos acá un muestreo un poco más pequeño. Ya lo tenemos. Muy bien. Veamos a ver qué nos muestra este scope. Acá. Esperar a que termine la simulación. Ok, creo que está todo entendido, compañeros, para que ustedes hagan sus análisis. Bueno, yo quiero insistir en que vean la diferencia entre una función exponencial compleja como esta y una función exponencial como esta. Por eso voy a llamar aquí un osciloscopio adicional para que observemos esta exponencial compleja, esta exponencial, perdón, y esta que es la función exponencial compleja. Vamos a la simulación. Aquí vemos la gráfica vectorial de la exponencial compleja a la salida del multiplicador, pero aquí estamos observando la gráfica de la función exponencial compleja aquí a la salida del generador, que consta básicamente de una parte real y una parte imaginaria. Y acá hay que esperar a que termine la simulación para apreciarlo bien, entonces esperemos un poco. Se me ha pasado un pequeño detalle por acá. Realmente aquí hay que quitarle este valorcito y prácticamente volver a correr esto. Será lo que no me interesa por ahora. Escalar, y ahí tenemos, esto es una función exponencial y vemos claramente la diferencia con una función exponencial compleja, que es esto, cosas muy diferentes. La función exponencial compleja, como habíamos dicho, entonces también se puede ver en un plano polar. ¿Sí? Podríamos desconectar esto aquí y ver también la función exponencial compleja en un plano polar. Entonces ahí lo tienen. Función exponencial compleja, la que tenemos aquí en esta ventana, esa es su forma vectorial. Esta que es la forma, podríamos, si le quito, nos muestre solo 50 segundos de duración,
para ver que es una onda senoidal. Vamos a correr. Y entonces muy diferente a una función exponencial, que es esta que tenemos aquí a la izquierda. Cosas muy diferentes. De modo que para finalizar, pues vamos a convertir estos dos bloquecitos en un sistema que llamaremos generador de función exponencial. Por último, les enseñaré a crear un menú para cualquiera de estos bloques. Voy a entrar acá. Ustedes saben que aquí internamente tenemos unos parámetros, como es la amplitud. Entonces la amplitud démosle variables como AM. A la frecuencia también démosle variables como F, puede ser F0. Ok. Y entonces bueno, esta amplitud será AM y esta frecuencia que era F0. Ok. Y entonces, como internamente hay variables, podemos crear acá un menú con clic derecho, Mask System, y acá entonces creamos unos parámetros, decimos amplitud, y acá colocamos la variable que utilizamos internamente. Aquí escribimos frecuencia en radianes por segundo. Bueno, debí haber escrito omega porque frecuencia es en radianes, pero bueno, no importa. Podemos escribir aquí cualquier cosa. Generador de función exponencial. Y cualquier descripción. Y acá las ayudas que quieran. Bueno, vamos a escribir aquí por molestar algo. Listo, le damos OK. ¿Y cuál es el resultado? Que cuando abramos este bloque, pues ya tenemos aquí que me está pidiendo una amplitud que podría ser 1 y una frecuencia que podría ser 2 por pi sobre 2, como lo hemos utilizado. Perfecto. Todo tiene que funcionar muy bien. Ahí está. Muy bien. Quiero recalcarles la importancia de tener instalado aquí en su simulador, o sea que sea MATLAB con Simulink, y es importante que Simulink, para que funcione este simulador, tenga la librería que conocemos como Communication Blockset, y creo que también esta que es Signal Processing Blockset. Bueno, les aconsejo que también hagan un experimento como el siguiente. Entonces tenemos aquí un generador de una señal senoidal, pero pasa luego se le saca el módulo. Vamos a colocar la misma frecuencia de la señal exponencial compleja.
y lo vamos a mandar para que multiplique nuestra señal exponencial compleja. Entonces empezamos a ver aquí el comportamiento. Vamos a hacerle un muestreo mucho más fino para que se vuelva un poco más lento la simulación. Bueno, está extremadamente lento. Dale aquí un cerito. Entonces vemos ahora cómo es el nuevo vector, pero también quiero que vean lo siguiente: cuál es el efecto de multiplicar esto por un valor complejo. Entonces voy a colocarle a este multiplicador 3 entradas, y entonces ahora voy a colocar aquí una constante. Pero esta constante le voy a decir que es i, o sea que es un valor imaginario. Raíz de cuadrada de menos 1 es el valor imaginario. Entonces lo voy a multiplicar acá por esto. Y vamos a ver cuál es la diferencia, qué es lo que ocurre. Entonces observe, la gráfica se volteó en un ángulo de pi, ¿cierto? Entonces igual les aconsejo que hagan pruebas para que entiendan muy bien el sentido que tienen los números imaginarios. Por ejemplo, vamos a escribirle aquí pi sobre, bueno, voy a escribir aquí 2 más i sobre 3, sería un valor complejo. Veamos qué pasa. Bueno, aquí tenemos que mantenerlo. Vamos a hacerle un muestreo que no sea muy fino para que la gráfica corra rápidamente y poder aquí escalar un poco. Escalar. Ahora sí vamos a hacer aquí nuevamente. Esto lo hice porque necesitaba como cuadrar los ejes. Y ahora observen qué ha ocurrido. Es la misma figura, pero se ha desplazado en un cierto ángulo y parece que también se ha amplificado. Un poco, ya no está en la misma escala, y eso es por el efecto de esta multiplicación por el número complejo. Entonces de ahí podemos deducir en gran parte el sentido que tienen los números complejos. Bueno, creo que con esto han aprendido bastante Simulink y podrán ejecutar, realizar más pruebas, como por ejemplo la que menciona aquí en la fase 2, punto 1 y punto 2, 3 y 4. Bien, ok, me despido por ahora.